cuando yo escucho que me conocen por la voz, yo empiezo a llorar. Imagínate que yo no he puesto un pie en Cuba y que esta gente me conoce a mí por la voz. Noriega manda un avión de la Fuerza Aérea, con mucho respeto, le dice al general Noriega que se puede llevar el avión. Aquí hay 220 presos en peores condiciones que yo. Tienen que salir ellos antes que salga yo. Mi padre tenía un carro, chofer de alquiler, le partieron la cabeza y partieron el parabrisas del carro con huevos congelados. No importa si tú viniste hace 60 años o llegaste ayer, tú eres un cubano más que debes de velar por lo que le está pasando a otro, y eso es lo que se le olvida a la gente. A la Ligera está patrocinado por el Pidenta Lancosmeri, My Florida Home, Janes Jewelry, Merci Boutique y Sentir Cubano. Lo que ella no sabe es que yo en el año 94, cuando mi hermana salió en balsa, yo la escuchaba todo el tiempo para saber si ella podía decir el nombre de mi hermana y saber si mi hermana estaba viva y no había naufragado en el medio del mar, ¿no? Cuando el éxodo del 94. Ninosca Pérez Castellón ha sido para todos los cubanos, como le digo yo, y muchos de los que la conocemos, la madre de todos nosotros los cubanos aquí en el exilio. Gracias. Mira, me has dicho una cosa que fue una cosa tan bonita, porque cuando comenzó el éxodo del 94, nos empezaron a dar, empezamos a pedir las listas de inmigración. Yo estaba en la fundación y nos daban las listas. La voz de la fundación. La voz de la fundación. Y teníamos que tener voluntarios que vinieran para avisarle a las personas de que había llegado un ser querido, ya cuando los que llegaban a Guantánamo y los que iban saliendo. Y hubo un caso en un pueblecito que habían unos cubanos y no podíamos dar con ellos. Y digo yo, vamos a llamar al sheriff del pueblo. Llamo al sheriff. Dice el sheriff, yo voy personalmente a decirles que sus familiares están bien. Fueron tantas las muestras de solidaridad que me ha recordado una época tan bonita de lo que es ese verdadero exilio, ¿no? El que vela el uno por el otro. Y eso es lo que ha caracterizado este exilio. Ninosca, tú has estado en todas las partes donde hemos necesitado que se hable de Cuba y que se hable realmente de la realidad de Cuba. Yo recuerdo en esa época de Guantánamo que tú fuiste de visita y luego también conozco la anécdota que tuviste que regresar por los cubanos que estaban en huelga de hambre. Ellos querían verte. ¿Por qué querían verte? Bueno, te voy a decir lo que pasó. Cuando llegamos, eran unos viajes que nada más que te permitían ir 24 horas. Tenías que ir esa tarde, entrevistar a los haitianos. La base tenía 10,000 haitianos, 34,000 cubanos y todo el personal militar que le habían sacado a su familia y estaban tremendamente molestos. Cuando llegamos allí, yo le digo, mire, yo no Porque, discúlpame, ahí en la base naval estaba la familia de los militares que trabajan. Cualquier militar prefiere esa base porque no hay problema, es tranquila, los muchachos no tienen problema. Les habían sacado a las familias por la cantidad de personas que estaban viniendo. Y cuando yo esa tarde le digo, mire, yo no tengo realmente personal, audiencia haitiana, yo prefiero que me dejen entrevistar a los cubanos. No, con los haitianos por la tarde y mañana por la mañana van a ver a los cubanos. Yo digo, bueno, me tienen que traer un traductor, ¿no? Para que, dice, no, tenemos uno que habla español. Cuando viene el primer haitiano que lo voy a entrevistar, me dice, digo, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Cómo viniste de Haití? Dice, yo no vine de Haití, cuando empezaron a recoger a los balseros, me han recogido y me han traído para aquí. Yo vivía en Cuba. Digo, bueno, pero te salvaste porque saliste. Y dice, no, yo amo a Fidel Castro. ¿No? Ay, Dios mío. Así que, bueno, el haitiano me imagino que lo habrán devuelto. Claro. Al otro día por la mañana, cuando llegamos al primer campamento, todavía no habían abierto porque estaban repartiendo el desayuno. Y yo me paro por la reja y le empiezo a decir, cuénteme cómo están las condiciones, porque era lo que más nos preocupaba, era acabado de llegar. Y cuando yo escucho que me conocen por la voz, yo empiezo a llorar, porque yo dije,
imagínate que yo no he puesto un pie en Cuba y que esta gente me conoce a mí por la voz. Bueno, yo empiezo a llorar, la gente empieza a llorar, los soldados se creen que va a haber un riot o algo porque está todo el mundo muy alterado y nos llevan de ahí. Nos llevaron a otro campamento, te tenías que ir ya por la tarde, me fui y al otro día recibo una llamada y me dice un militar con un acento muy sureño, me dice, ma'am, we have a problem. Y digo, ¿qué pasó? Y dice, mire, aquí hay una gente que está en huelga de hambre que quiere que usted regrese, que ellos dicen que nosotros no la dejamos entrar a usted. Yo le dije, no, díganle que yo lloré porque me emocioné. Dice, bueno, pero nosotros queremos que usted regrese la semana que viene. Dígole, pero por favor díganle que yo dije que se quitaran de huelga de hambre. Me vuelve a llamar y me dice, ellos dicen que no se quitan de huelga de hambre, que usted tiene que decir por teléfono una grabación que usted se los pide. Grabo mi mensaje, por favor quítense de la huelga de hambre. Llego a la otra semana, como habían pasado, era como un martes. Cuando yo llego y me veo a aquella gente todavía en sus catres, en huelga de hambre, me habían pintado una sábana, la cosa más bella. Y son cosas que uno no hay manera de explicarlas, ¿no? Si tú no eres cubano y sientes lo que sentimos todos los cubanos, no hay manera de explicar eso. Y fue muy emocionante porque ellos estaban allí y cuando tú dices, bueno, a veces cuando uno es un comunicador, tú dices, y alguien estará escuchando, sobre todo cuando transmitíamos a Cuba, que no sabíamos si eso llegaba o no. Y aquello fue te lo juro, uno de los momentos más emocionantes de mi vida. De hecho, ¿cómo fue esta pasión? ¿Cómo tú decides decir, voy a estudiar periodismo? Pero además, pudiste haber hecho otro tipo de periodismo porque ¿cuántos cubanos no se van y dicen, bueno, ahora me voy a dedicar a otra cosa, me voy a olvidar un poco de Cuba? Es mucho menos complicado hacerlo, pero yo realmente no me interesaba tanto eso, me encanta el arte, me encanta diseñar y abrí un boutique que yo era feliz, iba a Europa, traía ropa de Europa y estaba de lo más feliz, pero hay algo por dentro de ti que no puedes. Entonces, si había una manifestación dentro de aquel boutique que era muy elegante, venían mis amistades a pintar letreros y a prepararnos y todo, y yo decía que va, yo no puedo. Y entonces ahí dije, no, voy a estudiar periodismo porque esto es realmente lo que yo quiero hacer. Yo quiero poder usar esto para ayudar de alguna manera en el caso de Cuba. Y realmente lo conocí desde niña porque me tocó vivirlo, no porque nadie me lo contó. Yo cuando hablan del Mariel y las turbas, y yo digo, pero señor, si yo lo viví siendo una niña frente a mi casa, la gente pidiendo paredón, saqueando la casa, o sea, mi papá se fue el 31 de diciembre, la noche que se fue Batista. Lo único que él dijo que él a la República Dominicana no iba y su avión vino para los Estados Unidos. Y nosotros vinimos 6 meses después. Me bastó para saber lo que era el comunismo. Era cada 10 minutos los fusilamientos en la televisión. De hecho, yo tengo los recuerdos de niña de aquella época, son como en blanco y negro, de aquella televisión, viendo aquellos fusilamientos, viendo los horrores que hacían, viendo familiares que ponían por televisión los fusilamientos. Por televisión. Y tú veías a ¿En qué se basaban para fusilar? Bueno, te voy a explicar un caso muy cercano de esta. Mi papá tenía un primo que la esposa, el hermano de ella, era un muchacho joven de 22 años, había entrado en la policía. Y él, cuando viene la revolución, lo cogen preso, lo van a juzgar, pero el hermano de él conocía a otro amigo de él que se había ido para la sierra, que había estado peleando con el Che, que sabía que él no estaba donde lo estaban acusando, él no había matado a nadie. Y el hermano lo va a ver y le dice, mira, por favor, el Che Guevara tiene el caso de mi hermano. Y él le dijo, no, de ninguna manera, yo soy testigo de que tu hermano es inocente y no estaba allí. Vamos, van a ver al Che Guevara. Entró el hombre como Pedro por su casa porque era de la columna del Che Guevara y le dice, Che, mira, vengo a decirte que este muchacho no tuvo nada que ver. Entonces dice que el Che Guevara se arrascó la barba, lo miró y le dijo, pero vestía el uniforme azul. Y le dijo, sí, bueno, llevaba 4 meses de policía. Y dice, entonces va de viaje. Ese era el razonamiento para los fusilamientos. Y por eso es que el otro día yo escribí un artículo sobre Vargas Llosa que
los cubanos tenemos mucho que agradecerle de su defensa de lo que fue aquello. Pero la pregunta que yo le hice cuando lo conocí en los años 80 fue ¿por qué te tomó tanto tiempo? Cuando tú ibas a Cuba a brindar y a los concursos y a hablar de literatura, las cárceles estaban llenas de hombres y mujeres. Habían campos de concentración. Había represión en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué les tomó tanto tiempo, no? Y esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse siempre. ¿Cómo tú puedes justificar las cosas que estaban pasando en Cuba? De hecho, me alegro muchísimo, él cambió totalmente, pero tomó un caso como el de Padilla, para los horrores que le hicieron a Padilla, entender que se los podían hacer a otros intelectuales. Entonces uno tiene que ser solidario. Es como el caso de los judíos. Cuando se llevaron al trabajador no hiciste nada. Cuando se llevaron al mecánico no hiciste nada. Cuando se llevaron al maestro no hiciste nada. Cuando te vinieron a buscar a ti ya no quedaba nadie que alzara la voz por ti. Entonces eso es lo que hay que aprender en la vida, ¿no? A ser solidario en todos los sentidos. Exactamente, definitivamente. ¿Cuántos años, cuántas generaciones tú sientes, Ninosca, que los cubanos estamos como cansados de seguir alzando la voz, de ver una esperanza? ¿Crees que estamos como un poco así como ya decepcionados, como rendidos? En muchos sentidos yo creo que sí, y te digo, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el caso de la madre que devolvieron a Cuba, que deportaron para Cuba con una hija pequeña, es uno de los casos de mayor estupidez burocrática que yo he visto. Y eso, primero, ella tenía una orden de deportación. Segunda, un funcionario inepto determinó que la devolvía. La ley te dice que la tienes que devolver, pero yo creo que pueden haber consideraciones de casos. Una mujer que tiene una niña de 1 año y 3 meses, algunos titulares era madre, niña recién nacida. No, no fue por gusto lo que pasó. Ella tenía una orden de deportación, pero hay manera, tú puedes hacer un stay of deportation. Cualquier cosa podía haber hecho una persona con 5 sentidos, 5 dedos de frente, ¿no? ¿Qué sucede? A esa pobre mujer la deportaron a Cuba. Te llevo unos años atrás cuando el caso de unos náufragos en México, que la embarcación de ellos naufragó en las costas de Chetumal en México y murieron 3 y habían como 2 familias, eran como total 9 o 10 sobrevivientes. Bastó una imagen de una de las mujeres cuando Univisión hace una toma que ya se la están llevando para Cuba y ella dice, por favor, no nos devuelvan. Las protestas frente al consulado de México aquí fueron multitudinarias. Eran increciendo, cada vez iban más personas. La gente a la hora del almuerzo se iban allá a protestar. Por la tarde salían del trabajo. Aquello fue como por 7 días, quemaron banderas mexicanas. Yo estaba en la fundación y ahora estaba negociando con el presidente de México a ver cómo se podían resolver. Nunca se había traído a alguien que habían deportado, nunca se había traído de vuelta. Se logró que se trajeran a esas personas. Cuando ese sábado que el presidente dijo, no se soporta una bandera mexicana quemada más. Vamos, yo llamo a Cuba y le digo, probablemente los saquen de allí. Avísenme, efectivamente, me llaman del barrio y me dicen, mira, llegó un automóvil que tiene que ser de la embajada con 2 banderas y se los llevó a todos. Nos fuimos para México, directo para México. Cuando yo llego a México, me llama el sobrino de Azcárraga y me dice, mira, Ninosca, mi tío dice que tienen el avión a su disposición, porque el problema fue que fue mucha propaganda contra Univisión, porque era mexicana. Era Televisa, entonces tienen el avión disponible. Yo le dije, ay, bueno, muchas gracias, mañana tenemos la cita con la embajada. Torpeza burocrática igual, todo arreglado con el Departamento de Estado, pero las visas no estaban listas. Cuando le pregunto, ¿estarán mañana? Me dijo, no podemos decirle si mañana o dentro de 3 días. Bueno,
Yo llamo al piloto que ya nos había llamado y le digo, mire, me da mucha pena, dígale al señor Azcárraga que le agradecemos mucho su gesto. Dice, no, usted no entiende. El señor Azcárraga dice que si yo me tengo que quedar aquí un mes hasta que ustedes regresen, aquí nos quedamos. Pero que esos cubanos van en su avión como desagravio, porque Univision no tenía nada que ver con eso, al contrario, cubrió. Bueno, así fue. Regresamos con aquellos cubanos, con los cadáveres. Nos llevamos los cadáveres también que los habían enterrado en Chetumal y les dimos sepultura aquí. Entonces, sí hay ese sentido de que el cubano salía a apoyar otro caso, no, fuera lo conociera o no. Y yo veo que en este caso a nadie como que le importaba, la deportaron. Entonces yo no sé si esto es que la gente ya está cansada, hay un cansancio que a lo mejor es un cansancio de años. Yo veo otra gente que no se cansan, ¿no? No se cansan algunos dentro de Cuba que comienzan a luchar, pero sí se pierde quizás la pasión que existió en una época que no se debería de perder, porque al final no importa si tú viniste hace 60 años o llegaste ayer, tú eres un cubano más que debes de velar por lo que le está pasando a otro, y eso es lo que se le olvida a la gente. Por eso, cuando yo vi tu personaje, yo era un personaje cómico cuando lo vi, pero después cuando yo vi cómo tú te involucraste a través de tu personaje, yo dije, no, Magdalena es un personaje de novela, de escribir una novela sobre este personaje, porque mientras eso exista, no va a existir la apatía. Y esa es la importancia de poder usar cuando uno tiene un micrófono, cuando uno tiene un canal de televisión, cuando uno tiene cualquier oportunidad de decir lo que pasa en Cuba. Yo creo que lamentablemente el mensaje en los últimos años ha sido equivocado. Se han preocupado más porque, no, lo que quieren oír allá es la música y lo que quieren, no. El cubano quiere oír lo mismo que escucharon cuando estaban los mambises peleando. Dame una razón por la que tengo que pelear. Y no es que estén en la condición que estén, porque cuando yo empecé a hacer llamadas y yo le decía a las personas, pero mira, un funcionario, un general puede ir a un restaurante y comer filete y tú no, porque eso te ha impactado tanto, y dice, porque nunca lo había oído. Entonces, eso es lo que yo creo, que ese pueblo está hambriento de eso, de una canción que lo inspire, de una persona que ¿Tú crees que la gente tiene, estas generaciones tienen el deseo de salir de Cuba en busca de un cambio de vida, pero sin embargo yo personalmente siento que ni siquiera sienten las ansias de libertad porque no conocen realmente lo que se merecen como nación? Y yo creo que esa es la diferencia. Y a medida que pasen los años, yo lo hablaba con mi productor que es venezolano, le dije, olvídate ya de las generaciones de tu sobrino, de los hijos de tu sobrino, ya no van a sentir lo mismo, ni la realidad, ni vamos a decir vulgarmente, no sé, el meollo de realmente por qué todos nos fuimos de Cuba. Pero es que tú dijiste la palabra clave, libertad. ¿Por qué no estamos enseñándoles lo que es la libertad? Libertad no es que tú vengas para este país y tengas los dólares que no tenías en Cuba para comprarte lo que no te pudiste comprar en Cuba. Libertad es que tú tengas la libertad de vivir en tu país, quieras o no, quieras mañana regresar o no, pero el concepto de que tu país es libre, la responsabilidad, porque esa responsabilidad es de todos. Exactamente. Pensar como nación. Yo siempre digo que nosotros los cubanos, sobre todo yo nací en la revolución, y yo digo que a nosotros nos enseñaron, Ninosca, divide y vencerás, cierra la puerta que el café no alcanza, sálvese quien pueda. Y esa es nuestra el peor enemigo que tenemos nosotros los cubanos, fue ese adoctrinamiento, esa manera de que nos enseñaron a ver la vida, de que por eso todo el mundo coge la balsa, todo el mundo se va por frontera. Hay una palabra que yo creo que es fatal y es resolver. Resolver a mí es la versión tropical del fin justifica los medios. Yo tengo que resolver, a mí no me importa lo que te pase a ti, yo tengo que resolver. Entonces por eso llama la atención cuando, por ejemplo, yo lo sé, porque a veces yo soy como vamos a decir, un alfiler que pincho y la gente dice, ay, como ella. No, es que me duele. Es que no lo puedo dejar de sentir. Es que yo viví los años 80, cuando yo vi arrastrar a mi pediatra, que me salvó la vida. Yo tenía 7 años y lo vi arrastrándolo por las calles de mi pueblo Ciego de Ávila, lleno de yema, de huevo, dándole golpe. Y mi madre, trancada en la puerta de mi casa, decía, no abran la puerta, que nadie se entere que estamos aquí adentro. Porque si no, nos obligaban a salir a hacer actos de repudio.
A mí todavía me quedó vivir todo eso. Yo vi Eso es un trauma. las mejores amistades de mi madre. Nosotros íbamos en el carro. Mi padre tenía un carro, chofer de alquiler. Y mi padre íbamos porque teníamos que llevarlo para la terminal de ómnibus. Y fue mi padre solo. Mi padre le partieron la cabeza y partieron el parabrisas del carro con huevos congelados para poder sacar. Esa gente cuando se va de Cuba, pasaron años y años y nunca más volvimos a saber de ellos. Y era la mejor amiga de mi madre, que luego ya la reencontré aquí y gracias a Dios pude volver a abrazarla antes de morir y todo, pero pasaron muchos años para poder tener comunicación con esa gente. Era muy triste y ha sido muy duro lo que a nosotros los cubanos nos ha tocado. Y la gente dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir arrastrando este dolor? Es que todavía hay un José Daniel Ferrer preso, es que todavía están las cárceles llenas de gente injustamente. Pero mira, casi 1000 personas, entre ellos muchas mujeres jóvenes, por salir el 11 de julio a pedir libertad. Exactamente. Eso es todo lo que hicieron, el derecho que tiene todo, pero lo que tú dices es un sistema, primero que es un sistema intrínsecamente malvado. Y eso se nutre de eso. Si tú divides por aquí, ya tú no te tienes que preocupar de que toda esta gente se unan contra ti. Ellos están divididos y fajados entre ellos. ¿Por qué tú crees que a cada rato hay espías? Espías que al final, ¿qué le podía aportar a lo mejor un espía aquí en el exilio? Dividir, era el crear el problema, era el hacer ver mal a esta comunidad. Por eso es que a mí me indigna tanto cuando quieren hacer ver mal a los cubanos. No lo acepto, ni se lo ha aceptado a la prensa americana que se ha nutrido de eso, como se lo y no he tenido reparos en decirlo. No es aceptable, porque lo que hacen con el cubano no lo hacen con ninguna otro grupo étnico. Saliste con 8 años de Cuba, con tu familia, y bueno, tu padre había sido militar en el ejército de Batista. Él era de la policía, él era el jefe de lo que era la radio motorizada, todo lo que eran las perseguidoras. Un hombre que no pudieron acusarlo de nada porque, para que tengas una idea, a mi padre le dispararon en una de las protestas universitarias y le dieron un tiro en la pierna. Él no dejó que su gente disparara de vuelta y adoraba a los estudiante, porque había sido un estudiante igual, y él, cuando él le dan el tiro, que llegamos al hospital, el primero que estaba ahí era José Antonio Echeverría, que mi papá siempre lo aconsejaba y le decía, no usen armas si van a protestar, les daba, no se pasen de aquí, no busquen los problemas. Y cuando vino el primero, ese 31 de diciembre, el 1 de enero, que no era como cuentan en las películas, el padrino, en la fiesta en Palacio, el piano sacándolo, no hubo fiesta, era una época sombría, las cosas no estaban bien. Y esa noche, mi padre viene y le dice a mi mamá, ni había fiesta ni nada, le dijo, hay una reunión en Cuquines, ¿no? Con Batista. Y mi mamá cogió intuición de mujer, le puso el pasaporte en el bolsillo, le dijo, vístete de civil, y había $500 en la casa porque mi hermano estudiaba aquí, o sea, y le puso el dinero en el bolsillo y le dijo, pero tú estás loca. Y le dijo, no, si Batista se va, tú no te quedes, a nosotros no nos va a pasar nada. Bueno, mi papá se fue esa noche, que tampoco sabíamos si se había ido o no, porque no era como que tú podías saber. Exacto. Y después venían a decir, un celular, ay, me voy, estoy sí, claro. Pero esa mañana, esa madrugada ya empezaron las turbas y los saqueos. El directorio fue el que vino a cuidar mi casa. La gente del directorio. O sea, por eso es que yo me tengo mi frente tan alta y mi padre lo respetaban todos. Y no voy a aceptar que me vengan a decir ellos nada de él, porque fue un hombre bueno, generoso, que no le hizo daño a nadie. Pero cuando él llega aquí, nosotros vinimos como a los 6 meses. Y fue todo lo que me bastó de conocer el comunismo. Y lo que te digo, las cosas que yo vi, las que viví, la hermana de aquel muchacho, cuando le dieron la noticia de que lo iban a fusilar, yo recuerdo que estábamos en la casa, estábamos como en una hamaca y se veía la entrada donde alguien se lo dijo. Y ella vino corriendo alrededor de toda la casa, que ya en la parte de la terraza habían como unas ventanas de cristales que se abrían antes, y ella se fue dando golpes con todos aquellos cristales hasta que ella cayó. O sea, ver que a una hermana le digan que le van a fusilar a su hermano, fueron tantas cosas que se vieron que uno queda marcado. O sea, hay un documental que tiene un título
que es muy bueno porque ella entrevista a diferentes generaciones de mujeres cubanas y el título es Marcadas por el Paraíso. Ese paraíso que vemos tan lindo de playas y todo, ha marcado a todas estas generaciones. De una forma o de otra, porque aunque haya sido parte de aquello y tuviste que irte o que ser parte de ellos tampoco es garantía de que no te van a hacer daño, o sea. Exactamente. La gente ahora mismo acaba de pasar el 1 de mayo y todo esto, y sí, la plaza llena de gente, pero mucha gente, la mayor parte de esa gente está amenazada. Yo no entiendo qué va a pasar. Pero mira, no yo entiendo, yo puse una grabación en una reunión de estudiantes de médicos que la directora hoy le está diciendo, oye, no, aquí el que no va tiene la carrera en peligro. Yo entiendo que el miedo, yo entiendo todo eso, pero el otro día yo hablaba con el padre Reyes desde Cuba y él decía, ¿sabes qué? Uno tiene que tomar decisiones en la vida. Hay un momento que tú dices, no voy a ir a la plaza. Y cuando te pregunten, estaba enfermo. Cuando hay 1 millón de personas enfermas, ¿por dónde van a empezar y ese es el concepto que a veces se pierde en el mensaje que se envía para Cuba. Tú tienes que hacer algo, o sea, tú no puedes. El cubano vive de la remesa que le mandan, el cubano vive de la recarga del teléfono, pero eso no le resuelve el problema principal. Y el problema principal se lo va a resolver cuando él entienda lo que hay que hacer para obtener la libertad. Y a veces son cosas pero no, Cuba no es el único país donde esto pasó. En Polonia pasó, cuando todos los países que rompieron con el comunismo, hubo un momento que las personas tuvieron que determinar, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Y hubo momentos bellos en Dansk cuando los trabajadores en el artillero se arrodillan y empiezan a rezar el rosario. O sea, ¿qué le puedes hacer a un grupo de personas? Yo sé que en Cuba se lo hacen. En Cuba vimos por salir a pedir libertad gente del régimen con cabillas y palos en las manos. ¿Crees tú que para que pasara esta revolución en Polonia hubo líderes guiando todo esto? Hubo líderes, hubo un Walesa. Lamentablemente el 11 de julio no hubo líderes en Cuba. Y los que eran dirigentes de la oposición se enteraron cuando vieron a la gente en la calle. Y eso siempre tiene... hay que organizar. Claro. Pero entonces la gente que destruyen las imágenes de las personas, otros lamentablemente actúan. El dinero a la oposición a veces ha hecho más daño que otra cosa. Son muchos factores, pero indiscutiblemente que el mensaje tiene que ser que tú eres responsable también por buscar la libertad, la tuya y la de todo un pueblo, porque si no, si la tuya es irte y vivir fuera y no acordarte que existe, no, tú dejas atrás familia, dejas recuerdos, dejas el concepto ese de decir, ahí están mis raíces. ¿Y qué tú le dices a la gente que, por ejemplo, habla quizás de ti, de mí, de los que cogemos un micrófono y seguimos hablando y denunciando la dictadura, cuando te dicen, de allá afuera todo es más fácil? ¿Qué tú le respondes a esa gente? Bueno, yo te voy a hacer un cuento. Cuando yo estaba en la fundación trabajábamos, no sé, 18 horas al día. Todos los días era una crisis, un náufrago en las Bahamas, 2 niños que había que conseguir el dinero para traer 2 aviones o ambulancia, aquellos niños, ver uno morirse cuando llegó. Todos esos dramas eran a diario. Y entonces un día yo estoy apurada, voy al banco y la muchacha que está en el banco me dice, ay, tú eres la de la televisión. Chica, ¿cómo yo hago para un trabajito como el tuyo, de que tú sales 3 minutos en televisión y ya, porque yo no tengo mucho tiempo para... Entonces yo la miré y le dije, pero si tú supieras... pero es así. ¿Cuántas pero horas? A ti no te importa lo que te digan que es más fácil desde aquí. No es más fácil, porque tú lo dijiste, podíamos estar haciendo otro tipo de periodismo, mucho que dé mucho más ganancia y que sea menos complicado. Y escogemos no hacerlo. Pero además, la vida es la vida. Yo estoy aquí, tú estás allá. Tú tienes una responsabilidad. Yo no tengo el problema que tienes tú. Así que yo creo que hay que ser consecuente con las personas que hacen las cosas. Pero yo he aprendido que ya a mí me da lo mismo lo que la gente diga. Hace mucho rato que yo decidí que lo que la gente diga me es indiferente. Después de las cosas que me ha dicho el régimen de Cuba, yo aprendí que nada que me digan
es... Y tú que conoces tanto este personaje, ¿qué tú me dices a mí? Mírame bien. ¿En qué yo me parezco? Alice Cuesta Peraza. Bueno, te voy a decir algo. Cuando tú hiciste tu mejor sketch es el de Liz Peraza cuando llegó la reina Leticia con Z a La Habana. Caminando por La Habana Vieja. Caminando por La Habana Vieja. Ese fue tu mejor personaje. Ahí lo siento, pero convenciste a todo el mundo. Mira, el buen actor no tiene que parecerse, tiene Chica, la gente que aquí le hacerle... quítate ese corte de pelo que te parece a este personaje. Tiene que hacerle yo digo, creer. Yo me moría cuando empezó el Hombre de la Mancha por verlo en Broadway y estaba por el que yo quería verlo. Ese día fue el día que dejó de ser ese hombre y lo hace. Era un japonés chiquito, no era tan alto como el que lo hacía. Y yo dije, ya se me cayó la imagen de Don Quijote. Cuando esa hora comienza, que él está en el sótano preparándose, y cuando aquel hombre sale, ya es un gigante, y eso, tú convenciste a todo el mundo de que tú eras Liz Peraza, ya no te lo vas a quitar. ¿De verdad? ¿Tú crees? No, ese es uno de tus mejores sketches. En medio de todos esos dolores que tú has pasado, porque tú has sido una mujer. Pero aparte, el vestido era casi igualito. Sí. Bueno, lo pueden buscar por ahí por mi canal de YouTube, está Lee Acuesta, con su, como yo siempre digo, Acuesta del pueblo de Cuba, con esa carterita que ella siempre anda, que yo siempre he dicho que es una lonchera, porque donde quiera que ella llega, ella recoge algo que sobra del banquete de comida. Pero entonces a mí me da risa, porque tú la ves desfilando en México el día de la independencia. La primera dama va con las manos libres, ella va con la carterita a cuesta, que lleva el código de los misiles cubanos, no sé. Exacto, pero sé que te ha tocado vivir una vida dura, difícil, además te casas con Roberto, un expreso político, que te lo encuentras, que primero fueron como amigos, Roberto y tú. No, mi padre, el papá de Roberto era coronel también y conocía a mi papá, o sea, yo sabía del caso de Roberto, pero yo no lo conocía porque Roberto me llevaba 16 años y realmente no había edad como para ser amigos de cuando yo era niña, pero supe de todo el presidio de él. Exacto. Entonces ¿Te enamoraste a través de esa historia de Roberto? Sí, entonces hice una campaña y la hermana vino y me dijo, no, tú no puedes hacer campaña por Roberto solo porque Roberto quiere que las campañas sean por todos los presos. Y yo dije, pero mira, la visibilidad de un preso sirve para lo de... No, bueno, tú le dices a él, yo no lo conozco, tú le dices que yo lo voy a hacer, no eres tú. Entonces empezamos a hacer una campaña que tuvo mucha resonancia porque hubo congresistas que se involucraron, congresistas demócratas, inclusive Lehman, que era de aquí, de North Miami, y llevaron ese caso, se recogieron muchísimas firmas y él mismo se las llevó a la sección de intereses. Bueno, ya después cuando la invasión de Panamá nos dieron un documento donde de Fidel Castro le decía a Noriega, sácame esto ya de las manos, yo voy a darle la libertad, sácalo tú. Vino alguien y le pidió a la mamá que le escribiera una carta a Noriega, efectivamente, ya todo estaba listo, Noriega dice que sí, Noriega manda un avión de la Fuerza Aérea Panameña a Cuba y van a ver a Roberto con la gente de la cárcel, le dice, mire, la revolución tiene a bien a usted liberarlo, y el general Noriega le acaba de mandar un avión. Le dice, bueno, usted con mucho respeto le dice al general Noriega que se puede llevar el avión y yo a la revolución no le he pedido nada, así que ellos no tienen por qué ser tan benevolentes conmigo. Aquí hay 220 presos en peores condiciones que yo y tienen que salir ellos antes que salga yo. Y se va el avión. Bueno, la mamá de Roberto era cómica, una pobre anciana que lo pudo ver 7 veces en 28 años. Y ese día cogió y quitó el retrato de Roberto de la pared. Le dijo, no lo vemos nunca. No, y entonces, pero bueno, dijeron, mira, sigan insistiendo, efectivamente. Bueno, los mismos presos le dijeron, mira, tú haces más por nosotros fuera que no, sale. Y así fue que salió. Entonces ya ahí después sí ya nos conocimos cuando él salió. Que él dice, muchachita, ¿tú no has parado de hablar de mí? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, porque él sabía ya, se enteró de la campaña, porque ellos no tenían adentro conocimiento de eso tampoco, estaban incomunicados. Y entonces, nada, pues... ¿Fue amor a primera vista? Amor a primera vista. Ay, qué bonito. ¿Cuántos años de matrimonio con Más Roberto? de 32 años. Se podía hacer una buena noche de amor, aparte de todas esas locuras de ustedes, todo el tiempo pendiente de la libertad de Cuba, de los presos políticos. Claro que sí. ¿Lo podía hacer? Claro que sí.
Tú también te has divertido muchísimo Yo con mucho, todo sí, esto sí. de joder a esta gente, todo. ¿Qué te voy a decir de las famosas llamadas telefónicas tuyas? ¿Cuál mira, es la llamada así que tú dices, esta fue la que más yo me gocé a Cuba a través de la radio? Bueno, es que fueron tantas, pero las de Robaina no tenían nombre, porque Robaina, se me ocurre un día, llamo a la embajada de Cuba en Madrid y le digo, mire, somos la Asociación Real de Enanos de Galicia y queremos hacerle un homenaje al canciller. Entonces me habían pasado ya con el embajador y me dice, tu madre. Te diste. Y yo vuelvo a llamar y digo, fíjese lo que le voy a decir, somos una asociación antigua subsidiada por la corona y es un insulto que Cuba nos haga esto. Bueno, ahí mismo me dieron el teléfono de Cari, la secretaria, el de la oficina de Robaina. Mire, por favor, llame a La Habana, que ellos lo van a... Aquí yo no sé quién le contestó, esto es un error. Me dieron todo tipo de disculpas. Y ahí empezaron las llamadas a Robaina. Es que Robaina es un personaje delicioso para estas llamadas, porque era tan estúpido y era tan, no sé qué te puedo decir, que aquello fue, y entonces me divertí mucho. Ya era constante. Un día Robaina llega a Rusia, a la Unión Soviética allá, y llamo a la embajada cubana y digo, mire, es la revista Hola. Nosotros nos importa el tema de la moda y fíjese, queremos saber porque el canciller llegó y nos dijeron que no llevó abrigo con el frío que hay. Entonces dice la mujer, ay, bueno, yo no sé, pero yo me imagino que tiene un abrigo. Y dice, sí, nos dijeron que se los prestó el nieto pequeñajo de Yeltsin. Y entonces, bueno, era así constante. Pero lo importante de las llamadas no era tanto la cosa cómica, era que cuando tú llamabas a un restaurante y tú decías, mira, yo quiero, es la oficina del general Furri Colomé, el general va a llevar 6 invitados y quiere estar seguro que el filete que él le gusta lo tienen disponible. Y entonces, esto es periodo especial, entonces el restaurante me respondía, sí, el del corte mariposa como él le gusta, sí tenemos disponible, claro. El vino que él le gusta está ahí. Y yo o llamaba a restaurantes y les hacía repetir el menú para que la gente viera. Entonces, por eso la gente caía en shock. Primero, ya hoy en día, ya no, la llamada no es un elemento de como era en aquel momento, pero en aquel momento sí, los tomó de sorpresa una llamada al Centro de Restauración Neurológica. Yo llamé como una argentina que me habían dado un diagnóstico de mi padre y entonces todo para que lo pudieran atender. Entonces yo al final le digo, el doctor dice, sí, como no, mándeme todo por fax. No, es que le mandé por fax el diagnóstico y todo. Entonces me dice, mire, no va a tener ningún problema. Dígole, bueno, fíjese que nosotros comemos mucho bife y ustedes tienen un embargo y no hay carne. Dice, no, de ninguna manera. La atención aquí es Hotel 5 estrellas. Bien, yo pasé la llamada. A los 2 días llamo como Just Lady, que el padre se había ganado la vanguardia de cortar caña y tenía un problema similar al que tenía. No, aquí no lo podemos tratar. Entonces eso sí le abrió los ojos a muchas personas de lo que estaba pasando en Cuba. Bueno, fue uno de los detonantes más fuertes para yo salir de Cuba. Fue mi madre ingresada en el hospital Almenheira, en el piso 14. No había morfina para ella, ya fulminante su cáncer, y no había morfina para calmar a mi madre, y en el piso 16 estaban por $. Entonces nuestra familia de España nos mandaba los $, y nosotros la comprábamos en el piso 16. Entonces te das cuenta que no es un embargo, es la ineptitud de un sistema que no ha sabido proporcionarle el bienestar a ese pueblo. Entonces, tú trabajas y tú pagas impuestos, sí, pero tú puedes hacer con tu dinero lo que te da la gana. En Cuba no, en Cuba tú tienes que hacer lo que ellos quieran, te quitan el dinero. El cuento de que la salud es gratuita es una estafa, porque fíjate cómo es la salud, gratuita, pero no te dan lo que necesitas. Entonces, eso es lo que yo creo que uno tiene que primero abrir los ojos, pero también, sobre todas las cosas, que ese concepto de lo que es la libertad no se pierda. Lo que es la libertad realmente. Así mismo. Ninoska, contigo se puede hablar todo el tiempo. Tú tienes tantas cosas, y qué decir que no puedo cerrar este programa sin hablar de tu arte.
de eso que decidiste en el 2011 lanzarte y esas vírgenes que tú dijiste, yo le pongo la bata que yo quiero a mi virgen. ¿Por qué tomas esas decisiones? Porque yo hubiera querido ser una diseñadora. Ah, claro, porque vienes a la boutique. Claro, entonces esta es mi oportunidad de ponerles el traje que yo quiero. ¿Nunca le has hecho a la virgen con pantalones? No, mira, pero me has dado una idea. Me gustaría. Sí, mira, no es mala idea. Y nadie sabe que todo lo que tú pintas, que todo el arte que hace Ninotka es donado a organizaciones sin fines de lucro para ayudar. No todo, pero yo dono mucho. Me gusta donar mucho a las organizaciones de cáncer. Me gusta, sobre todo, yo tuve la oportunidad de ir a escuelas privadas. Me crié con unas monjas irlandesas que creo que fueron lo mejor que nos pasó a las niñas cubanas que veníamos traumatizadas. Y que puedan tener becas también en las escuelas. ¿Dónde se puede encontrar? Aparte de que, bueno, contactándote a ti, pero me imagino, ¿tienes tu website? El website es www.artbyninoska.com y la galería ya lleva 13 años o 14 en la pequeña Habana, en la 16 y la 8. Pues ya saben, qué bonito, ¿no? Tener algo de Ninotka ahí en tu casa. Esto es historia. Esto es una mujer que carga todo el tiempo a Cuba en sus espaldas. Y eso, Ninotka, yo te lo agradezco. En nombre de mi familia, en nombre de mi país. Gracias. Lo que has hecho durante tantos y tantos años. Gracias por haber tenido esta conversación. Y ahora te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados. A ver. ¿Ha sido un placer estar conmigo? Definitivamente. Tú eres uno de mis personajes favoritos. Y en mi podcast, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué se llama? No sé cómo se llama el podcast. Esto es Caiga quien caiga. Le tocó a Ninotka Pérez Castellón. ¡Gracias! ¿Cómo se llama el podcast? Ninotka, ¿tú vas a seguir con eso? Yo voy a ver si yo voy a ir a tu programa y no voy a saber cómo se llama tu programa. No, pero es que no me dijeron el nombre del podcast. ¿Qué yo pienso? El podcast, ya, de Magdalena la Pelúa. A la Ligera está patrocinado por el Pidenta Lancosmeri, My Florida Home, Janes Jewelry, Merci Boutique y Sentir Cubano.